el COVID-2 es un RA virus con una cubierta lipídica, que es muy importante porque teniendo una cubierta lipídica es tremendamente sensible a los jabones y a los alcoholes, porque estos se diluyen o saponifican las grasas, de modo que por eso es que el lavado de manos se ha convertido en una herramienta de control tan importante, sencillamente porque rompe esa capa lipídica y el virus muere. Es una cadena simple de RNA virus que es altamente contagioso, pues hemos visto ya las cifras a nivel mundial, y hasta la fecha no hay evidencia de manipulación genética, es decir, que no es un virus fabricado. Obviamente ustedes han visto en las noticias un poco la utilización política que se le ha querido dar digamos, a esta teoría de que es un virus fabricado, una manipulación genética, pero los estudios genéticos del virus hasta la fecha no han mostrado que tenga ninguna clase de manipulación en su cadena. Y realmente, inclusive hoy estaba leyendo esta mañana temprano en el periódico, es algo que se sigue reiterando, de modo que no hay evidencia de nada, de la evidencia pues de todas estas cosas que se han dicho. Es sensible, como decíamos, al alcohol y a las soluciones de cloro, como las que se utilizan para desinfectar equipos, que es una ventaja porque no tenemos que hacer digamos, no tenemos que hacer unas soluciones muy complicadas ni nada de esas cosas, sino es algo que tenemos básicamente en nuestras casas al acceso o en los sitios de limpieza de nuestros consultorios. Sabemos también, o ustedes saben que tiene una tasa de fatalidad elevada en personas mayores y con comorbilidades, tales como cuando hay inmunosupresión, cuando hay enfermedades respiratorias, diabetes mellitus, también se ha asociado con problemas renales, digamos, de pacientes con problemas renales o problemas cardiovasculares. ¿Cuándo empiezan a aparecer entonces los síntomas? ¿Cuándo empieza el paciente a manifestar síntomas? Más o menos entre los 2 a los 14 días de haber estado expuesto al virus. Y los síntomas que son ampliamente conocidos, pues sabemos que son tos, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, y se ha descrito también lo que es pérdida de olfato y gusto, que es una de las cosas que ahora se está haciendo énfasis, y diarrea no es tan frecuente, pero eso puede ser una de las formas de presentación. En personas mayores, pues que obviamente son mucho más sensibles, pueden presentar letargo y confusión. Y la parte muy importante para nosotros como trabajadores de la salud visual, como optómetras y como oftalmólogos, es una conjuntivitis folicular moderada que no tiene unas características clínicas especiales, es decir, no tiene algo muy típico que uno diga, bueno, esto es una conjuntivitis por COVID-19, no, pero obviamente es una de las cosas que es importante, y en pacientes, especialmente en cuadros intensivos, se puede ver quemosis y se quejan de dolor ocular severo. Complicaciones, pues neumonía, falla renal, cardiomopatía, accidentes cerebrovasculares, encefalopatía. ¿Cuánto dura el virus incubándose? Más o menos entre 5 a 7 días, aunque hay pacientes, como les decía, que a los 2 o 3 días ya pueden empezar a presentar síntomas. Y el 97% de los pacientes ya han presentado los síntomas a los 11.5 días digamos, de haber estado expuestos al virus. De ahí que la cuarentena a de los 15 o 14 días es lógica, porque es un periodo en el cual que si a los 14 o 15 días definitivamente no le aparece una persona expuesta o sospechosa común o la más frecuente es de persona a persona por el fenómeno de aerosol al estornudar y toser, y por eso de ahí pues el uso de tapabocas. Pero también pueden ir por superficies contaminadas luego de tocarse nariz, boca y ojos. Por eso se ha insistido tanto en lavado de manos y no tocarse la cara. El virus ha sido detectado en materia fecal, pero no hay todavía una conclusión clara o no hay todavía una comprobación clara que pueda haber contaminación a través de materia fecal, pero obviamente podría ser uno de los mecanismos de aguas contaminadas. Y lo que decíamos, la transmisión de pacientes asintomáticos o no diagnosticados, porque no se han hecho la prueba o porque no tienen síntomas, no tienen síntomas típicos. Y la otra parte es que un paciente puede ser contagioso hasta por 20 días, digamos, después de haber sufrido la enfermedad. De ahí que estos pacientes también tengan que tener un aislamiento de 20 y pico de días por lo menos para que no salgan y no vayan a contaminar a otras personas. La supervivencia del virus en diferentes superficies se ha visto que puede durar 24 horas en cartón o en papel, 4 horas en cobre, y puede durar de 2 a 3 días en plástico y en acero inoxidable. De ahí la importancia de la limpieza de los elementos de consultorio o de las salas de espera, digamos, de los asientos, pues estos tándem que generalmente son en plástico, o de elementos de acero inoxidable que podamos tener en nuestra casa o en nuestros consultorios. Se ha hablado pues obviamente muchísimo de los equipos de protección personal y cuáles deben ser y qué debemos usar, porque obviamente la pregunta que hace mucha gente es, bueno, vamos a regresar a consulta, ¿qué vamos a
que debemos usar. Debo de usar gorro, de usar una N95, de usar bata, de usar guantes. Es digamos, toda esa parte que sabemos. Entonces, debe haber indudablemente protección de boca, nariz y ojos. Los pacientes deben usar tapabocas quirúrgicos y aquí es una de las cosas pues que cambia un poco los protocolos porque obviamente no es lo mismo pedirle a un paciente de 32 años que se coloque un tapabocas a un bebé recién nacido, pues que es perfectamente imposible ponerle un tapabocas, un bebé pequeño. Yo diría que en menores de 3 años es muy difícil y por eso cambia un poquito el protocolo en el examen de estos pacientes. El oftalmólogo o el optómetra debe usar tapabocas quirúrgico de los normalitos, de los que tienen, pues, tienen, pues, las dos caras y que tienen un alambre en la parte superior, y protección en ojos que lo puede hacer o con anteojos ajustados o con estas caretas que están, pues, ahora fabricando y que perfectamente se pueden limpiar y se pueden esterilizar. Se deben utilizar guantes esencialmente para limpiar equipos, no necesariamente para examinar al paciente, excepto en un paciente que sepamos que tiene la enfermedad. Y las máscaras N95, que lo vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, es para situaciones especiales, pero su uso no es estándar, porque ustedes han visto que en esto ha habido cantidades de mitos e inclusive uno ve en la calle personas con N95 que no son necesarias y tienen el problema que con la dificultad que ha habido de conseguir muchos de estos equipos de protección personal, pues obviamente se desabastece el mercado y lo compran personas que realmente no las necesitan. Tienen unas indicaciones muy claras. Ahora, en cuanto a la conjuntivitis, como les decía, puede ser un hallazgo temprano o puede ser un hallazgo durante la enfermedad. No tiene ninguna característica especial que yo les pueda decir, mire, es que tiene tales características, sospechen que es eso. Ahora, es posible que el virus se transmita al ojo como por el fenómeno de aerosol, o por contacto directo con la mano contaminada. Hasta la fecha no se ha podido cultivar lágrimas en pacientes contaminados. Lo que se ha encontrado en lágrimas son digamos, como trazas o elementos del virus, pero aquí hay una regla de diapositiva, realmente donde no se ha podido cultivar el virus es en conjuntiva, no en lágrimas. En lágrimas se han encontrado fragmentos virales, es lo que se ha visto. Y como les decía, aunque la conjuntivitis no es un hallazgo frecuente en COVID-19, sí es una consulta que nosotros, todos los que trabajamos salud visual, pues tenemos con frecuencia. Muchas veces termina siendo una conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis química o una conjuntivitis bacteriana aguda o por adenovirus, pero de todas maneras, todo paciente que vamos con conjuntivitis se debe considerar potencialmente infectado, así la etiología de la conjuntivitis sea otra, porque es uno de los signos de presentación y debemos tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Cuáles han sido las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología, del American College of Surgeons y del CDC de Atlanta? Es que básicamente el 18 de marzo recomendaron suspender todas las cirugías selectivas, no solamente a nivel oftalmología, sino también en general todas las cirugías, y es los protocolos que básicamente la inmensa mayoría de las clínicas y los hospitales del mundo han seguido. Es decir, se siguen haciendo cirugías selectivas, pero es un paciente que tiene un cáncer o es un paciente que tiene una patología cardíaca que pues, puede poner en peligro su vida, eso se ha seguido haciendo, pero por lo demás no tendría ninguna lógica, y aún en este momento eso sigue vigente, no tendría ninguna lógica ponerse a operar, por ejemplo, un pterigio o una catarata que no sea una urgencia, pues obviamente sería muy diferente un paciente que tenga un glaucoma agudo o un desprendimiento de retina, que es otra cosa completamente distinta. Ahora, se debe suspender la consulta externa programada y esto sigue estando vigente todavía en la inmensa mayoría de los países, por lo menos en Colombia no hay todavía una directriz clara si podemos o no ya empezar una cirugía, una consulta externa programada. Y el 16 de abril, pero esto es a nivel de Estados Unidos, empezaron a flexibilizar las medidas, pero esto puede variar según el estado de los Estados Unidos, porque pues hay obviamente estados con mayor índices de contaminación o también de acuerdo a los países. Obviamente, pues habrá, de acuerdo a cómo se van presentando las curvas, pues los países irán lentamente abriendo las posibilidades de hacer nuevamente consulta. Ahora, en general lo que sí se ha dicho es que mientras no haya disponibilidad de pruebas diagnósticas, digamos, muy amplia, que es una de las formas o la forma como países como Corea del Sur y Alemania controlaron en gran parte, y ustedes ven que las cifras en esos países son muy buenas en general, tanto en contaminación como en mortalidad, y es porque empezaron a hacerle pruebas a muchísima gente para detectar tempranamente estos pacientes asintomáticos que hablaban. Pero mientras eso no exista, y esa es la realidad, no solamente en países latinoamericanos, sino ustedes lo están viendo en países desarrollados,
como en los Estados Unidos, donde obviamente es un problema y es un problema la disponibilidad de estas pruebas. Mientras no existe una terapia medicamentosa efectiva, y obviamente hay pruebas con diferentes antivirales, ustedes han oído las polémicas de la cloroquina, que además tiene pues efectos o potencialmente puede tener efectos tóxicos en retina, pero se ha visto que a pesar de que se utilizan dosis altas, son por periodos cortos, entonces en teoría no habría que hacer, que es otra de las cosas, decirle, bueno, yo necesito que usted me le haga un fondo de ojo de entrada a este paciente que está con COVID-19, porque vamos a empezar cloroquina, no es necesario, porque son tratamientos de corto plazo. Y lo otro, mientras no existan vacunas, pues hay que continuar o hay que hacer distanciamiento social en salas de espera, de acuerdo a las directrices de los espacios de los 2 metros. Hay que hacer desinfección frecuente de áreas de espera y zonas de atención de pacientes. Las máscaras quirúrgicas las deben utilizar tanto pacientes como el personal de salud, o sea, no solamente quienes atendemos al paciente, sino todo el personal administrativo también. Se debe citar menor cantidad de pacientes y debe haber un mayor tiempo entre procedimientos quirúrgicos e inclusive entre pacientes, porque pues si un servicio, por decir, estaba viendo 20 pacientes en una mañana, pues es recomendable que por lo menos al inicio vea unos 7 a 10 pacientes, mientras además ve cómo la implementación de estas medidas funciona y no que citar una cantidad muy grande de pacientes con espacios muy cortos entre las citas, porque seguramente va a haber problemas sobre todo en la disponibilidad de salas. Ahora, las recomendaciones siguen siendo reiniciar labores en forma paulatina. Ellos hacen el énfasis de recordar que las pruebas serológicas diagnósticas pueden positivizarse 1 o 2 días después de infectarse, pero el paciente puede ser contaminante durante 5 semanas, que era lo que ya habíamos mencionado. Y la otra parte es que no se ha comprobado hasta la fecha si esa inmunoglobulina G que se produce como respuesta inmunológica a la infección, que en teoría al producirse debería proteger al paciente contra una segunda infección, no se ha podido demostrar que esa inmunoglobulina G sea efectiva para una nueva infección. De hecho, hay personas que piensan que estos pacientes que sufrieron la enfermedad podrían sufrir una segunda infección, porque esa inmunoglobulina no se ha podido comprobar que sea, digamos, absolutamente efectiva y preventiva como lo es en otras enfermedades, como cuando le dan un sarampión, pues esa inmunoglobulina G lo va a proteger de por vida contra una reinfección. Ahora, el protocolo para atención de pacientes, debe haber un interrogatorio previo a la consulta, pero ese interrogatorio debe hacerlo, ahora lo vamos a ver, el personal administrativo antes inclusive de que el paciente llegue al sitio de atención. No es un interrogatorio previo a la consulta por parte del especialista, sino antes de que llegue al sitio de atención. Hay que hacer el manejo de salas de espera, como mencionábamos. Hay que usar barreras de protección en lámparas de hendidura, en oftalmoscopios y retinoscopios. Ahorita vamos a ver las fotos. Y una cosa muy importante es cuando ustedes estén examinando el paciente, que se tengan que acercar el paciente, hay que decirle al paciente, por favor no hable, y ustedes también hablar lo mínimo posible con ese paciente, especialmente cuando están haciendo examen de lámpara de hendidura o están viendo, por ejemplo, con oftalmoscopio directo o en el proceso de adaptación de lentes de contacto que tienen que adaptarse a ese paciente. Entonces, en lámpara de hendidura, por ejemplo, uno le puede decir al paciente antes de empezar el examen, si mire, le voy a hacer con el dedo, le voy a señalar para dónde debe mirar para no tener que hablar, porque pues eso va a aumentar las posibilidades de los aerosoles y de la contaminación, tanto del paciente como del examinador. Ahora, el paciente con máscara quirúrgica y el profesional de la salud con máscara quirúrgica y la protección de ojos, pues que ya lo habíamos mencionado. Eso es básicamente cómo debemos hacer nuestra consulta. Fíjense que ahí no se está mencionando mucho el uso de guantes, porque no es necesario ni de gorros ni de batas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito eso. Ahora, en general se debe recomendar a los pacientes que asistan sin acompañante. Obviamente esto es válido para adultos y para adultos que no sean adultos mayores, como ven en la siguiente fila, ni adultos con necesidades especiales. Es un paciente que llegue en silla de ruedas o que tenga una fractura, en fin, pues obviamente es un paciente que no puede asistir solo a la consulta, pero de hecho se está insistiendo mucho inclusive que a los servicios de urgencias en lo posible los pacientes vayan solos. Obviamente esto es una cosa que en niños no se puede, pues no se puede hacer, y lo que sí se debe insistir en la llamada el día anterior a confirmar la consulta y hacer una serie de preguntas obligatorias que se deben hacer ahora, es que vaya un solo acompañante, porque ustedes saben, por lo menos en Colombia, y yo creo que en Latinoamérica es muy parecido, nos llegan el niño con la mamá, con la abuelita, con la nana y con una tía. Y obviamente pues eso para mí es perfectamente normal y aceptable y muy bienvenido en mi consultorio, pero obviamente en esta época sí no podemos tener todas
todas esas prerrogativas de tanta gente en las salas de espera, porque además las salas de espera pues obviamente van a quedar disminuidas en su capacidad de, digamos, de albergar pacientes. Ahora, una cosa que me preguntaba ayer Juan Sebastián era, ¿qué hacer con los niños mayores de 13 años si deben entrar solos al consultorio? Y para mí en mi práctica, nunca me ha gustado que los pacientes entren solos al consultorio, porque puede haber problemas, puede haber, digamos, acusaciones a los profesionales de que están solos con un paciente en un consultorio. Entonces, en las poquísimas veces que me toca hacerlo porque la mamá está en otro lugar o que ya va a subir porque está comprando un café o alguna cosa, normalmente lo hago con la puerta abierta. Y es una de las cosas que queríamos ahora preguntar en el panel, cuál es la opinión de ustedes sobre estos pacientes ya un poquito mayores. Ahora, yo no creería, sobre todo si el consultorio no es exageradamente pequeño, que el acompañante entre, yo no lo vería como un problema. Obviamente hay consultorios muy pequeños donde obviamente el distanciamiento social no se va a poder mantener, entonces de pronto esa sería una posibilidad, una opción para esas circunstancias especiales. Ahora, ¿qué debe preguntar nuestra secretaria o nuestra asistente el día anterior? Entonces, pues obviamente eso es realizado por el personal administrativo. Le debe preguntar al paciente o a quien, o si el paciente ha tenido dolor de garganta, si ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida del gusto, del olfato. Se le debe preguntar y por lo tanto si tiene alguno de estos síntomas, esa cita se debe postergar. Ese paciente idealmente no se debe ver. Lo mismo si es un paciente que ha tenido contacto con pacientes infectados en los últimos 12, 14 días. Es decir, si es un niño o una persona que ha estado en la casa con el papá y la mamá está infectada, pues realmente no es lo ideal porque ese paciente puede ser un paciente portador y salvo que sea una circunstancia de urgencia, pues obviamente ese paciente no se debe ver y se debe cancelar esa consulta. No tendría ninguna razón para revisar una fórmula de anteojos o para un certificado para el colegio ir a ver ese paciente que eventualmente nos podría contaminar a nosotros. Lo mismo ha estado en zonas donde hay gran número de pacientes positivos, obviamente depende depende o ha estado o proviene de una zona de la ciudad con alta contaminación, porque por lo menos en Bogotá, digamos, el mayor número de infectados empezó en la zona norte de la ciudad, pero hoy día el mayor número de casos se ha presentado en la zona sur de la ciudad, que es la zona en Bogotá, digamos, del grupo de más bajos ingresos. Y tiene una lógica porque estos son pues grupos de personas o grupos familiares que su sustento diario es del día a día y muchas veces de las ventas informales en las calles, en las esquinas del día a día. Entonces, gente que está teniendo que salir a la calle a vender tapabocas o guantes o alguna cosa, porque de otra forma no pueden comer. Entonces, se ha visto cómo se ha desplazado. Entonces, también hay que hacer como un poco un inventario o de dónde puede venir ese paciente. No quiere decir que por eso entonces no lo atendamos, pero sí debemos tener cierta precaución. Y lo que sí es importantísimo es consideren a todo paciente como sospechoso. Es decir, toda persona que esté entrando a su consultorio o toda persona que usted se encuentre en la calle o que se encuentre en el supermercado o en el banco, considérelo como sospechoso y mantenga las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Estas son algunas de las cosas que se están utilizando. Hay, digamos, marcas comerciales. Estuve entrando en un par de ellas donde uno simplemente pone la referencia de la lámpara de hendidura o del modelo y le mandan por correo, inclusive vi que a todos los países. No sé qué tan rápido llegue, pero está disponible en las páginas web de las diferentes empresas que comercializan estos pacientes, pero ustedes ven pues también cómo se puede fabricar con acetatos o con vinilo, se puede hacer también la protección y esto se puede pues estar lavando y limpiando con los métodos de esterilización. Esta es la forma, digamos, como se puede hacer oftalmoscopía indirecta con una máscara que permite, digamos, pues tener protección, sobre todo que no vaya a saltar a los ojos, porque pues obviamente si ustedes están examinando un paciente y yo que veo prematuros en las unidades o veo pacientes muy pequeños, pues obviamente van a llorar y esos pacientes están sin tapabocas, hay que tener una barrera para evitar que ese virus nos vaya a caer en los ojos. El problema es con la oftalmoscopía directa y realmente no es que haya visto ninguna recomendación específica de qué hacer cuando se hace oftalmoscopia directa. Acuérdense que inclusive en la foto ahí está ya inclusive un poco lejos el oftalmoscopio porque el acercamiento es muchísimo mayor, por lo tanto hay un mayor riesgo. Están vendiendo o están fabricando unos protectores para los retinoscopios y para los oftalmoscopios directos, que sería una forma. Pero otra cosa sería considerar posponerla, es decir, si ustedes tienen un paciente y es un paciente con una agudeza visual normal, que no le detectan nada, que los medios están transparentes, que, digamos, corrige bien su agudeza visual con unos lentes o algo,
pues quizá podría no ser digamos, tan importante o tan, digamos, que hubiera que necesariamente hacerla. Y obviamente, pues hay menos riesgo con oftalmoscopía indirecta porque uno sí definitivamente se acerca menos al paciente. Yo pensaría que si ustedes por la lógica dicen, hombre, mire, es un riesgo, este paciente está en una zona de alta contaminación y el paciente ve bien y ustedes no creen que haya nada, pues yo lo que haría es que en la historia clínica colocaría, se pospone oftalmoscopía directa por acercamiento y por riesgo de contaminación, simplemente por tener unas razones o una cosa médico-legal y decir, mire, no fue que se me pasó, ni que hubo negligencia, sino que sencillamente es un riesgo que no vale la pena correr. Yo sé que un examen oftalmológico o optométrico debe incluir un fondo de ojo, pero pues obviamente hay circunstancias que tenemos que modificar y yo creo que uno la experiencia clínica le puede ayudar un poco en eso, en saber qué debe hacer con nuestros pacientes. Por supuesto, pues muchas personas de ustedes dirán, bueno, sí, perfecto, puede haber 20/20, pero puede tener unas excavaciones aumentadas y tener un glaucoma. Eso es cierto, y como le digo, ahí va a imperar la lógica, un poco la lógica y un poco como la experiencia clínica de cada uno de ustedes. Entonces, el protocolo de atención para pacientes es que en toda situación que pueda producir aerosol, ahí sí, es decir, un paciente que sencillamente por cercanía o porque van a hacer algún procedimiento o algo, el personal de salud debe usar las máscaras, la N95. Ahora, en cirugía, ya específicamente hablando en salas de cirugía, quien no tenga esta máscara debe permanecer fuera de la sala durante la intubación y la extubación, porque esos dos momentos son momentos donde puede haber una gran exposición al virus porque pues se está trabajando pues las vías respiratorias, que es precisamente donde el virus se aloja y es donde el virus ataca. Entonces, ese tubo, es decir, el tubo pues va a entrar, pero va a salir el laringoscopio y en la extubación pues va a salir una cantidad de secreciones y eso, de modo que es importantísimo tener ahí la protección con N95. Idealmente el cirujano y el anestesiólogo deben tener esa máscara. Y los pacientes que no han tenido la enfermedad, es decir, perdón, los pacientes que han tenido la enfermedad no se deben ver antes de 6 semanas, salvo que sea una urgencia. Como les decía, no hay ninguna razón que un paciente que acaba de salir de una enfermedad, que está aislado en su casa, ustedes le vayan a hacer una consulta, es decir, de algún problema ocular que no sea vital o que no sea muy importante. Eso no tiene ninguna lógica. Ahora, si el paciente es positivo, es decir, cuando ya sabemos que el paciente está enfermo, ahí sí debemos utilizar una bata quirúrgica, debemos utilizar en N95, debemos utilizar guantes y debemos utilizar protección ocular. Eso ya es un poco diferente que es el paciente enfermo. Esta tabla, me excusa que esté en inglés, pero es una cosa que tomé directamente de la página de la Academia Americana de Oftalmología. Pues ustedes ven, digamos acá, si es un examen de rutina o citas que se habían dado previamente, en general la recomendación es suspenda esa consulta hasta tanto no haya una autorización por las autoridades de salud para reiniciar las consultas. Y hacer, digamos, si el paciente está con alguna medicación que hay que establecer fórmulas, pues sencillamente buscar la forma virtual de hacerlo. Por lo menos aquí están aceptando las fórmulas hechas a distancia y sencillamente los pacientes las imprimen o algo, o sea, sin que el paciente vaya y uno ya sabe que le está formulando una droga para el glaucoma, pues simplemente es volverle a llenar esa fórmula. Ahora, si ya hay una consulta urgente y hay una cosa urgente de oftalmología y el paciente no tiene, digamos, ninguno de los factores de riesgo, pues se debe hacer una atención como les mostré con las precauciones estándar. Lo que les dije, no hablar durante el examen de lámpara de hendidura, usar los equipos de protección personal. Ahora, si ya es un paciente que es una urgencia y que ha tenido síntomas respiratorios, pero no está comprobado que tenga la enfermedad, si simplemente es un paciente que puede tener es una gripa por un adenovirus, pues sencillamente ese paciente se puede ver en la clínica, pero es un paciente que debe tener unas ciertas medidas de aislamiento en el consultorio, mantener la puerta cerrada y digamos, quienes manipulen o quienes estén con ese paciente deben utilizar máscaras en general. Se recomienda que de todas maneras, ahí sí es mejor, si el paciente tiene alguna clase de síntomas respiratorios, así no esté comprobado que tiene la enfermedad, ahí sí es mejor utilizar guantes, es mejor utilizar bata y eso, porque puede ser un paciente que finalmente sí tenga la enfermedad y el sitio de examen debe ser esterilizado, debe ser descontaminado después del examen. Ya si es un paciente que está, digamos, ya los pacientes que ustedes ven acá, que sí son pacientes en esto y en esto, que son pacientes que están con el diagnóstico ya de la enfermedad, ese paciente debe ser visto en un servicio de urgencias, no debe ser visto en el consultorio o en la clínica, digamos, sino debe ser visto directamente en los servicios de urgencia con
todas las precauciones, y yo ahí sí ya, como les decía, con la N95, con bata, con guantes, idealmente con gorros, y de hacerse todas las precauciones del caso. Ahora, la desinfección de equipos, pues no es algo que sea tan complicado, y pues uno es consultar los manuales de los equipos sobre la desinfección, porque pues hay equipos que les podríamos poner soluciones de cloro, de alcohol, pero posiblemente haya otros que no. Entonces hay que mirar también sobre qué tipo de esterilización se pueden hacer en esos equipos. Es muy importante ahí sí utilizar guantes para limpiarlos y luego desechar esos guantes. Se deben limpiar tanto los equipos, las barreras protectoras y los sitios donde han estado los pacientes, bien sean sentados o acostados, si ha sido un procedimiento, digamos, hecho en cirugía o un procedimiento menor hecho en consultorio. Y básicamente las dos formas de hacerlo es con soluciones de hipoclorito, que se prepara utilizando 5 cucharadas grandes de las soperas, o sea, 75 centímetros cúbicos, más o menos las cucharadas, pues un poquito menos, pero digamos, para ser prácticos, 75 centímetros por cada galón de agua, que son 3.78 litros, o sea, casi 4 litros. O si es una menor cantidad, 4 cucharaditas, digamos, de las que decimos aquí dulceras o de postre, son 5 centímetros por cada litro de agua. Esa es la forma de preparar la solución, y con eso ustedes pueden limpiar los equipos, pueden limpiar las sillas, pueden limpiar el piso, y con eso se produce desinfección. O se pueden utilizar soluciones de alcohol del 70% o más, como mínimo el 70%, porque si no, no es efectiva, pero hoy día se está consiguiendo muy fácil soluciones de alcohol al 85, al 90%, y también se pueden utilizar desinfectantes comerciales, toallitas de estas impregnadas con cloro o con cualquiera de estas cosas, también son útiles y también son efectivas para la desinfección de equipos. Los tonómetros se limpian con soluciones de alcohol al 70% más, que es efectivo contra el COVID, pero no es efectivo contra el adenovirus. Aquí no estamos hablando de adenovirus, pero esas son pues las que producen las conjuntivitis foliculares agudas. Hay que hacer otro tipo de esterilización. La otra parte que también es importante saber, porque muy seguramente los pacientes nos van a empezar a poner problema, o por lo menos a nivel pediátrico, los papás van a pretender que utilicemos un frasco de tropicamida por cada paciente. Y obviamente, por lo menos aquí a nivel de Colombia, no hay todavía disponibilidad de monodosis. Eso además aumentaría los costos enormemente. Lo ideal pues sería trabajar con frascos de monodosis, pero realmente eso no existe, pero sí se pueden utilizar, no hay ningún problema, no está contraindicado. La Academia Americana de Oftalmología lo avala y lo acepta. Simplemente se deben tener las precauciones normales, es decir, no, las gotas no deben quedar por ahí encima del escritorio del asistente o del profesional de la salud, sino que debe quedar en un lugar cerrado, guardado, precisamente por si alguien entra contaminado no se vaya a contaminar. Deben estar tapadas. Y obviamente, igual que como toda la vida, pues no deben tocar las pestañas o el ojo del paciente, y se debe hacer un lavado de manos antes y después de aplicarlas. Pero esto me parece que es una cosa muy importante, porque si no, ustedes imagínense cómo se nos dispararían para nosotros los costos. Tener que utilizar un frasco nuevo para cada paciente, eso sería absolutamente impagable. Y sobre todo en oftalmología pediátrica, que es absolutamente una norma, que todo paciente de primera vez hay que hacer pues hay que hacer refracción bajo cicloplegia, dilatación de pupila, y en muchos de los controles también lo tenemos que hacer. Pues es una cosa muy importante que tenemos que estar informando a nuestras familias y a nuestros pacientes para que estén tranquilos y no piensen que a través de unas gotas se van a contaminar. De hecho, en épocas de no COVID-19, ocasionalmente yo tenía problemas en mi consultorio. A mí los pacientes me los dilata mi asistente, y los papás pretendían que pues usáramos un frasco nuevo por paciente, lo cual pues es perfectamente imposible, y además no se está transgrediendo ninguna norma sanitaria. O lo otro es ellos mismos colocar las gotas. No, definitivamente no. Los papás no son las personas para colocar las gotas, no tienen el entrenamiento para eso, y por el contrario nos pueden contaminar los frascos, y nos tocaría botarlos. Finalmente, entonces, para resumir un poco, entonces, ¿dónde está el lugar de las máscaras de las N95? Básicamente, como les digo, para examinar bebés pequeños, porque son bebés que normalmente van a estar sin tapabocas. Entonces, ahí sí debemos usar una máscara N95 que nos da una mejor protección que las mascarillas quirúrgicas, que por lo demás, para todo lo demás está bien. Es más, inclusive se ha dicho en el manejo ya hospitalario, intrahospitalario de pacientes contaminados, que tampoco es necesario la N95, salvo que hay algún procedimiento que se le vaya a hacer al paciente que pueda generar aerosoles.
pero digamos la persona que entra a hacer, por decir, el aseo del cuarto, o que entra con la bandeja de comida, no necesariamente la tiene que usar. Ahora, es preferible el uso prolongado de la máscara, es decir, si se la colocaron, déjensela toda la mañana o toda la tarde para no estarla tocando y no estarlo manipulando, porque eso les va a aumentar a ustedes como profesionales la posibilidad de contaminación. Y hay momentos en los cuales se deben desechar luego de procedimientos que generen aerosol, por ejemplo en cirugía, o si hicieron alguna cosa, o el paciente estornudó, o si están contaminadas con fluidos corporales, es decir, con sangre, con secreciones nasales o respiratorias. Y muy, muy importante, el lavado de manos luego de manipular la mascarilla. Eso es básicamente. No sé si tengamos algunas preguntas o algunas dudas. Pues, doctor, muchas gracias por abordar este tema y que es tan importante. Ya, como usted decía, se ha hablado de diferentes maneras de esto, pero cuando nos volvemos a acercar a este momento donde muchos empiezan a abrir sus ópticas, pues va a ser más importante tener esta información muy clara. Y sí tenemos varias preguntas. Si puede, doctor, para que se vea más grande su video, dejar de compartir su pantalla, por favor. Fin de la pragmático. Entonces aquí, y se pone, stop share. Ok, listo. Los factores de riesgo yo creo que debería cambiar de acompañante, debería ir con otra persona porque es un riesgo de que esa persona vaya a contaminar una sala de espera, por ejemplo. O sea, yo diría que lo ideal no, lo ideal no. Y si ya llegó paciente y acompañante y el acompañante tiene algún tipo de sintomatología, pero el paciente pediátrico no la tiene, ¿lo atendemos o no lo atendemos? Ese es el problema, que si va a entrar con una persona que potencialmente está contaminada, lo ideal es no atenderlo. Porque primero recuerden que la enfermedad en niños puede dar muy asintomática y el paciente puede estar contaminado y nosotros no lo sepamos y podemos terminar con la enfermedad. Entonces, ese es el problema. Fíjense que una de las cosas que yo leía es que el primer médico, digamos, que falleció en China fue un oftalmólogo, precisamente, y fue el que además empezó a decir, oiga, yo estoy viendo una serie de neumonías atípicas y también tuvo una serie de connotaciones políticas porque no lo querían dejar hablar. Parece que se contaminó con un paciente que vio de control de glaucoma. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si un niño que el papá o la mamá han estado con fiebre y le llega el papá y la mamá, hombre, ese paciente puede tener la enfermedad y puede estar en el periodo asintomático, pero en el periodo contaminante, entonces la respuesta es no se debería ver. Okay. Salvo, como les digo, salvo que el paciente llegue con algo muy severo o con un trauma o una conjuntitis muy severa o con una úlcera de la córnea, pues se vería, pero entonces habría que cambiar el protocolo y utilizar bata y otra serie de cosas. Sí. Perfecto. Adriana también pregunta, hemos recibido mucha información que debemos usar traje de bioseguridad como el de astronauta para que me entienda como tapabocas N95. ¿Es realmente necesario? No, realmente no es necesario. En la consulta no es necesario. En la consulta hay que tomar las precauciones que yo le decía, usar su tapabocas quirúrgico, protección con careta o protección con anteojos y pues la protección de los equipos y el lavado pues frecuente de manos, pero no es necesario, es ni siquiera para examinar pacientes. Ese traje se puede utilizar, pero es cuando uno ya va a hacer una manipulación muy cercana de esos pacientes. Es decir, el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo y a uno lo llaman porque está haciendo una úlcera de córnea, por ejemplo. Ahí sí debemos hacer toda la protección con N95, con protección de ojos, con guantes, pues con un vestido que sea de estos desechables o de material que sea antifluidos. Eso sería la Ok. idea. Aquí dice también que se ha hablado de la reutilización hasta por 5 días de la mascarilla N95. Si es así, ¿cuál sería la forma correcta para manejar eso o para descontaminarla? Sí se pueden usar en forma prolongada. Hay unos protocolos de limpieza de esas máscaras, si no estoy mal, pero sí se pueden utilizar. Ahora, la otra cosa es que si a ustedes los llaman a ver un paciente que potencialmente esté contaminado o que esté confirmada su contaminación y la institución que lo está llamando no le está proveyendo los equipos de protección personal necesarios, no vean el paciente y consígnalo en la historia clínica, eso sí, escríbanlo, ¿sí? Porque si a mí me llaman a ver un paciente en una unidad de cuidado intensivo y me dicen, no, pero usted no trajo el AN95, le digo, no lo veo. Sencillamente no lo veo o pues con su administrador de riesgos profesionales de eso, pues, suministrar eso, pero no se vayan a poner a ver pacientes sin la protección adecuada y ustedes tendrían toda la defensa legal de decir, me niego a ver este paciente porque no tengo las condiciones
digamos, de protección o de análisis o pues de examen adecuadas para que sea un acto seguro. Ok. Eh, Aquí dice que si se deben usar gafas de protección para hacer el examen visual o con las gafas que traen puestas, la de la corrección habitual, pues serviría como una barrera de seguridad. Es una barrera menos efectiva, ¿no? Es una barrera menos efectiva porque las gafas de protección pues por un lado sellan más, entonces porque le podría uno por estos lados, por esta parte lateral, le podría uno caer el aerosol. Es simplemente cuando uno estaba expuesto a cuando ustedes están no sé, con anteojos y están junto a una piscina y alguien saltó y le cayó uno agua, fíjense que de todas maneras todas estas partes se le mojan con estos anteojos. Entonces realmente sí deben ser anteojos. ¿Es mejor la careta o es mejor las gafas estas? Pero obviamente quienes utilizamos anteojos y quienes ya tenemos presbicia, pues obviamente yo creo que lo ideal es una careta y los anteojos, porque si no, entonces además de todo no ve uno bien. Ok. Mm. Aquí tenemos, bueno, otra inquietud es si tiene que haber un consentimiento informado en este tiempo de COVID-19. ¿Debería existir como un consentimiento especial para la atención actualmente, doctor? Que yo sepa, por lo menos a nivel Colombia, no. Se supone que debe haber unos consentimientos de consulta y en algunas instituciones los hacen firmar. Lo que sí se ha hecho por consentimiento informado es por telemedicina. Eso sí toca hacer un consentimiento informado donde se le manda al paciente o a la familia con anterioridad el consentimiento y las condiciones. Porque si realmente algo es, en mi opinión personal, eso no está escrito, pues a mí se me hace muy complicado hacer una telemedicina a nivel ocular, es decir, bien sea por optometría o por oftalmología. Es decir, uno podría solucionar una conjuntivitis alérgica, una conjuntivitis bacteriana aguda y eso, pero en general yo considero que es mínimo lo que uno puede examinar a un paciente y ahí sí creo que se le podrían escapar una cantidad de hallazgos o de patologías y la responsabilidad es muy grande. Entonces, por eso es que se necesita el consentimiento informado donde los pacientes aceptan eso y se necesita además a nivel Colombia una autorización. Hay que hacer un registro ante la Secretaría de Salud local para que le autoricen uno para hacer eso. Ok. Aparentemente en el chat están escribiendo algunas inquietudes. Los invitamos a que lo hagan por el apartado de preguntas, que es por donde vamos leyendo las inquietudes. Leonardo Álvarez Osorio dice, para mi consulta de oftalmología pediátrica estoy envasando las gotas de dilatación pupilar en una jeringa de insulina, calculando la cantidad que voy a necesitar. Forma de hacerlo, obviamente teniendo todas las precauciones que no se van a contaminar esas gotas, pero es una forma de hacerlo y es una forma, digamos, de disminuir en lo posible digamos, la exposición de los goteros y eso sí, eso está descrito y es una forma perfectamente viable. Ok. Ruth Eunice Prieto dice, ¿me puede aclarar en qué momentos podemos usar los guantes? ¿Se recomienda que en la atención permanentemente usemos guantes o mejor no usarlos? No, no es indispensable si no son pacientes de alto riesgo. Es decir, si el paciente no cumple, no hay ninguna sospecha de que pueda estar contaminado o esté en contacto con alguien contaminado, no es necesaria la utilización de guantes. Los guantes se deben utilizar es para limpiar las superficies, porque en teoría están contaminadas y ahí sí es mejor utilizar guantes y desecharlos. Pero digamos en la parte del examen clínico, no, excepto que sea un paciente que sepamos que tiene la enfermedad o que tengamos la sospecha que la puede tener. Entonces ahí sí ya cambia el protocolo. Pero no, normalmente para una consulta oftalmológica o optométrica de rutina en que no hay ningún factor de riesgo se puede usar y simplemente el lavado de manos antes y después de de examinar al paciente. Perfecto. Aquí hay otra inquietud interesante y es, si el paciente llega con tapabocas personal de la calle, ¿se le debe cambiar al entrar al consultorio y nosotros proveerle un nuevo tapabocas o con ese tapabocas hacemos la atención? No, yo creo que con el paciente con el que llegue de la calle está perfecto. Eso no hay necesidad de irle a proveer un tapabocas nuevo. Realmente no es indispensable. Ok. Leonardo Álvarez dice, ¿cuándo remitir al paciente con conjuntivitis folicular aguda para estudios para COVID? Yo creo que cuando haya otros síntomas asociados, o cuando haya factores de riesgo asociados, que bueno, no es que el niño o el paciente ha tenido fiebre o ha estado con mucho dolor de garganta o el abuelo está contaminado en la casa y está en aislamiento, de pronto ese paciente sí es mejor remitirlo para las pruebas. Pero normalmente si no hay un factor de riesgo elevado, yo creo que no es necesario, no es necesario. Ok. Tania Arias dice, ¿qué recomienda para desinfectar el ambiente? ¿Existe alguna recomendación frente al ambiente normal?
esa es una de las cosas polémicas que hay, por eso no lo mencioné mucho, porque hay un estudio que hicieron en el cual hicieron aerosoles con virus y encontraron hasta 3 horas después el virus flotando en el medio ambiente, pero digamos, ese es un estudio que fue en espacio cerrado sin ventilación, entonces es un espacio muy de laboratorio, por ponerlo de alguna forma. Eh, la otra cosa que se ha visto es que parece ser que esos virus en el ambiente no son tan contaminantes y a medida que van pasando los minutos va bajando los niveles de contaminación. Entonces no hay una absoluta comprobación de que uno entró a un cuarto, que ahí hay algo y se pueda contaminar. Generalmente lo que se ha hecho es un aerosol directo porque el paciente acaba de estornudar. Pero pues hay una serie de aerosoles que venden ahora para descontaminar que están disponibles pues en los supermercados y en las farmacias. Si hay muchas dudas, pues se podría aplicar eso en el medio ambiente, pero lo mejor sería ventilación, ¿no? Si es posible. Ok. El doctor Roberto Valencia dice, ¿cómo se puede hacer la oftalmoscopía directa con la careta? Pues es muy complicado. ¿Qué recomendación Sí, habría? es muy difícil. Están vendiendo, yo creo que se podría pensar más, era como en como diseñar, y es que no logré encontrar la foto porque alguien me la había mandado para los retinoscopios y los oftalmoscopios directos, esta cosa en acrílico de protección. Eso sí creo que se puede hacer, pero obviamente con la careta es dificilísimo, porque es que no ve uno nada. Es que ese es el problema, y para la retinoscopía también es complicado, es complicado. Yo creo que es mejor fabricar las barreras en acrílico para los equipos. Sí. San Ignacio dice, llegando el caso en que el paciente llegue, por ejemplo, a estornudar durante la consulta, ¿cuál es el protocolo a seguir? Si estoy haciendo el examen visual normal y mi paciente estornuda o tose, sigo la atención, ¿qué debería hacer en ese No, momento? yo creo que puede seguir la atención si ha tenido las medidas de protección. Y por ejemplo, si ha estornudado y usted está con careta, limpia la careta con alguno de estos, con alcohol o con alguno de estos desinfectantes, lavado muy cuidadoso de las manos y eso. Y obviamente no ir a tocar el tapabocas o no irse a tocar la cara. Ya si es una Perfecto. cosa demasiado evidente, pues eventualmente uno se podría cambiar el tapabocas, ¿no? Sin tocar. Es decir, acuérdense que se quita o se coge por las cuerdas, no por la parte misma del tapabocas, ¿no? Sí. Aquí Edgar Ariza dice, pero la tienda debe entrar solo el paciente, no el acompañante. Vamos a lanzar esa votación para ver si están de acuerdo o no y hablamos del tema de... La pregunta sería, para que nos ayuden con esta votación, ¿está de acuerdo con hacer examen visual en niños mayores de 13 años con la puerta abierta y que el acompañante no ingrese? Por favor, contesten si están de acuerdo o definitivamente no están de acuerdo, no les parece. Vamos a dar unos segundos adicionales para que puedan contestar y finalizamos la votación. Doctor, el 78% dice que sí, que está de acuerdo en tener esa práctica para que definitivamente no ingrese el acompañante. 22% no están tan de acuerdo. ¿La edad sería más o menos 12 a 13 años donde se empezaría a Sí, recomendar? sí, yo pienso que sí, y simplemente eso sí, por favor, dejen la puerta abierta. Eso sí es fundamental, es lo que tocaría hacer, pero me parece que es una práctica segura, ¿no? Es una práctica que entre menos gente, sobre todo porque hay consultorios que a veces son muy pequeños y pues obviamente ustedes no van a poder mantener el distanciamiento de las personas, entonces pues sí es una medida adicional de protección, que es pues como la misma que hay a veces en los sitios comerciales que pues no dejan entrar sino determinada cantidad de personas pues para que no haya aglomeraciones, para que no haya, digamos, una cercanía. Entonces es perfectamente viable y perfectamente lógico. Sí. Eh, Aquí había una inquietud y es que le hace Ernesto García. Si realizamos brigadas de salud visual en campo, ¿qué medidas se pueden recomendar adicional? O sea, si no estamos en un ambiente Mm. controlado de mi consultorio, si no estoy haciendo una brigada en alguna empresa, en algún sitio, y Pues van a yo, hacer el examen visual, ¿qué opciones pues deberían? yo creo que deberían tener las mismas precauciones, pero en esas brigadas de salud, sobre todo que hay una gran afluencia de pacientes, yo creo que una de las consideraciones era no hacerlo. Yo creo que lo primero es no hacerlo, porque normalmente una brigada de salud no es una situación que sea prioritaria, no es una cosa que haya que hacer. Es diferente que haya una patología o que haya una urgencia, pero yo diría que la primera recomendación, y sigue siendo esa, es que por ahora no se deberían hacer. Es como la consulta que todavía no estamos autorizados a hacer, es exactamente lo mismo. Ya eventualmente, pues habría que hacer todas las medidas de precaución, un distanciamiento de
de 2 metros, muchas más cosas y seguramente ver muchos menos pacientes porque todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer brigadas, pues estos son 100 o 200 pacientes que hay que ver en una mañana. Lo mismo, por ejemplo, los tamizajes. Bueno, obviamente ahorita las instituciones educativas están cerradas, pero pues todos estos tamizajes que se hacen en empresas o se hacen en colegios o en jardines, pues yo creo que todo eso hay que suspenderlo porque eso son cosas no vitales en este momento. Yo pienso que eso es una cosa que no se debería hacer. En Colombia pasa algo muy interesante que quizás no pasa en algunos países como México u otros de Latinoamérica, y es que para ingresar al estudio se pide un certificado médico, un certificado auditivo y un certificado visual. Doctor, ¿usted cree que en este tiempo esa medida se siga adoptando, se mantenga o quizás van a decir por este tiempo no se va a exigir eso en los No, colegios? yo diría que no, yo diría que no tiene sentido porque lo mismo, son circunstancias que no son vitales. Eh, Fuera de eso, las instituciones educativas pues están cerradas, o sea que no hay. Precisamente una mamá en estos días me dijo, no, es que me están pidiendo el colegio un certificado. Le dije, bueno, pues diga que estamos en cuarentena y en confinamiento y que pues es una cosa que la vamos a dejar pendiente. Pero yo diría que eso es una cosa que se debería suspender por ahora. No tendría ninguna lógica estar haciendo esos exámenes o que los pidan, ¿no? Yo creo que porque además se puede posponer, o sea, si ya después en octubre o noviembre o diciembre ya estamos más relajados, pues en ese momento se puede llevar y no tiene mayor problema. Perfecto. Sulmovina Castro dice, ¿y si debemos considerar a todos los pacientes positivos para coronavirus, no sería mejor usar siempre la máscara N95? No de acuerdo a las recomendaciones, no de acuerdo a las recomendaciones del CDC y de la Academia Americana de Oftalmología, no es necesario, no es necesario. Se debe considerar positivo en el sentido, como ponía yo ahí, por las precauciones, pero no porque no todo el mundo esté contaminado, no. No, yo diría que no, porque además se ha demostrado que aún pacientes positivos, como les digo, inclusive, como les decía, en los sitios donde los pacientes están hospitalizados, no todas las personas que están en contacto con los pacientes usan el N95. Es el paciente que está en un contacto muy cercano, que va a hacer una toma de una frotis de garganta o que le va a dar una cosa, donde el paciente eventualmente pueda producir un aerosol. Ese sí, pero el resto no. Y fíjese que son pacientes que comprobadamente son positivos. Y en eso han sido muy insistentes en que se puede manejar de esa forma y en que es seguro de esa forma. Sí. Ok. Ángela dice, ¿cuáles son los síntomas y signos diferentes de una conjuntivitis por coronavirus? ¿Existe alguna manera en la exploración que uno diga, esta es una conjuntivitis que está muy asociada o seguramente debe ser a causa de COVID-19? No, el problema es que no. El problema es que no. Es una conjuntivitis seguramente que no debe tener mucha secreción. Entonces yo creo que si uno ve una conjuntivitis con una gran hiperemia, una gran secreción conjuntival purulenta, pues muy seguramente le está diciendo más es lo contrario. Esto posiblemente es una contaminación bacteriana. Pero el problema de esa conjuntivitis es por la de COVID es que no tiene una característica especial. No hay nada que nos permita sugerir que ese paciente pueda tener la enfermedad. Yo diría que más bien uno lo tienes que correlacionar con el resto de síntomas o de signos que pueda tener ese paciente, que lo haga sospechoso. Ok. ¿Es válido hacer Bruckner y dejar para después la oftalmoscopía como tal? Como para Yo dejar diría, consignado en la historia clínica que los medios están transparentes. yo diría que sí, yo diría que es válido si ustedes piensan que se están exponiendo, hombre, no lo hagan, si no hay nada, no hay nada y sencillamente, como le digo, lo más importante es consignar en la historia clínica del dato, para que después no le digan, mire, este paciente tenía un glaucoma y usted no se dio cuenta, y dice, mire, yo escribí acá y dígale al paciente, mire, cuando ya pase esto, usted debe regresar para que hagamos un fondo de ojo. Yo haría eso. Por lo menos lo que pasa es que, digamos, como nosotros todo lo manejamos con oftalmoscopía indirecta, entonces para nosotros es más fácil. Inclusive hay pacientes que uno les puede hacer perfectamente oftalmoscopía indirecta sin dilatación de pupila. Obviamente no va a poder ver toda la retina periférica ni nada de esas cosas, pero lo hago con enorme frecuencia. Lo hace uno pues con lente de 28 dioptrías y uno puede tener una buena visualización de polo posterior. Ya si eventualmente uno ve alguna cosa, pues obviamente dilata el paciente. Yo obviamente dilato a los pacientes de primera vez a todos para la cicloplegia, para el fondo del ojo y en los controles con relativa frecuencia lo hago, pero hay pacientes que los había visto hace 6 meses y que llegaron a un control de anteojos, pues sencillamente hago un fondo de ojo con el indirecto, pero como les digo, pues se podría obviar la parte directa. Ok. Alejandro Urquieta dice, buenos días, me interesa mucho su opinión sobre el uso de ozono como desinfectante.
Ahí no tengo, la verdad no tengo mayor conocimiento sobre eso. El ozono sí no sabría si, porque no lo vi mencionado en ninguno de los artículos que revisé, no lo vi. Entonces no sabría si es efectivo. Es decir, ¿qué otras cosas se pueden utilizar, digamos, además de las soluciones de hipoclorito de sodio y de alcohol? Pues obviamente ya si es instrumental quirúrgico, esas cosas, pues eso se puede esterilizar se esterilizan a gas. Eh, pero pues son procesos más lentos y obviamente eso está más que todo limitado a toda la parte de instrumental quirúrgico. Eh, por ejemplo, inclusive en los blefaróstatos y en los depresores esclerales que utilizamos en los programas de prematuros, en los canguros o en las unidades, está aprobado que no tienen que, digamos, no hay que tener un 7 blefaróstatos esterilizados, sino ustedes entre paciente y paciente pueden hacer un lavado de ese instrumental. Yo lo hago, me lavo las manos y al lavarme las manos lavo ese instrumental, que además todos esos son jabones que tienen clorexidina, que también son bactericidas y son viricidas también, entonces funcionaría ahí con eso más bien, pero con ozono sí no tengo ninguna información, digamos, que sea efectivo, o pues si es efectivo o no, no lo sé, la verdad. Ok, se decía que los tonómetros hidroneumáticos, los de colchón de aire, que no se deberían utilizar en ese momento, pero el niño llorando es una fuente de aerosol también. Sí, podría ser sí, entonces habría que limpiarlos de acuerdo a las instrucciones que tengan los de estos. Y nuevamente lo mismo, si ustedes clínicamente no ven nada que los haga sospechar, pues hombre, posponga la tonometría. Yo diría que no es una barbaridad ni es un examen incompleto. De hecho, pues el glaucoma en niños afortunadamente es una entidad rarísima, rarísima, rarísima. Obviamente pues vemos glaucomas congénitos, pero pues obviamente ahí es tan evidente la clínica que aún sin tomar la atención uno ya hace el diagnóstico. A veces vemos los glaucomas secundarios a otras enfermedades como Sturge-Weber y algunas de esas cosas, pues ahí habría que tener cierto cuidado. O los glaucomas secundarios, por ejemplo, al uso prolongado de esteroides, de corticoides. Pero de resto, digamos, es un paciente de 5 de 6 años, sano, que no tiene ninguna cosa, que las excavaciones no están aumentadas. Yo creo que uno podría hablar la tonometría y no está haciendo no considero que sea una negligencia médica. De todas maneras, consígnelo, como yo le digo, no se toma tonometría por circunstancias de COVID-19. Es lo que yo haría. ¿Y se podría consignar o qué tan válido es una tonometría digital o dactilar cualitativa? ¿Es válido hacerla en Es este válida, momento? digamos, es válida, no es tan exacta pero uno lo puede utilizar en traumas, en glaucomas congénitos y eso uno podría por lo menos establecer si la presión está digitalmente aumentada. Sí, eso se puede. No es exacta, pero es una forma de hacerlo. Pero como les digo, la enorme ventaja del examen de oftalmoscopía, de oftalmología pediátrica es que en general no es tan indispensable estar tomando tensión, salvo que haya factores de riesgos. O sea, no es como en el adulto que es una rutina, eso siempre hay que tomarlo, pero en niños no, es decir, en el mismo examen, inclusive de oftalmología pediátrica, de rutina no se toma la atención, salvo que haya factores, como les digo, salvo que haya alguna cosa que lo haga uno sospechar, de modo que no es una práctica inadecuada no tomarla, y menos en este momento. Perfecto. ¿El subjetivo en niño mayor prefiere hacerlo con foróptero o con montura de pruebas? En este tiempo, ¿qué sería lo mejor? ¿Hacerlo con la montura de pruebas o mejor con el foróptero, como también se dice en otros países? Sí, en general, digamos, yo no utilizo forópter porque, pues como veo tantos niños, es difícil y sobre todo en niños pequeños, pues que se queden quietos y eso. Yo creo que la montura de prueba sigue siendo el uso ideal en oftalmología y en optometría pediátrica. Y más bien cuando se quita la montura con un spray que tenga alcohol de 70% más, rociarla con eso y con eso le queda ya limpia. Con eso ya le queda la montura ya limpia y después se seca, pues se le pasa un trapo o alguna cosa. Sí. Dice Santiago Real si se recomienda hacer terapia visual en estos tiempos o debería posponerse. Yo creo que posponerlo también porque son cosas vitales. Lo que sí habría que continuar es, por ejemplo, pacientes que estén con oclusión, por ejemplo, en casa, pues eso sí se debe continuar, por ejemplo. Pero eso es una terapia, pues eso no es una terapia visual como tal, sino es un tratamiento a nivel de casa. Entonces, es más, yo siempre les digo a mis pacientes, siempre que formulo un parche, siempre le digo, mire, si por alguna razón de fuerza mayor de ustedes o mía no nos podemos ver en la consulta en 2 meses, por favor sígale colocando el parche hasta tanto nos volvamos a ver. Y eso es más que extensivo a estas circunstancias en que pues llevamos ya mes y medio sin hacer consulta, pues todos los pacientes les hemos dicho, mire, siga tranquila con el parche y apenas pueda nos vemos y hacemos los controles de agudeza visual. Sí. Ok.
Aquí dice la cicloplegia, test que demora en sala de espera mínimo 40 minutos, ¿se recomienda hacerla? ¿O simplemente es como afinar los protocolos para la sala de espera para que no haya tanto paciente y acompañante al mismo tiempo y espacio? Ese es el problema, ese es uno de los problemas que hay, por eso toca citar menos pacientes, porque definitivamente si vamos a estar haciendo exámenes va a tocar en lo posible hacer la cicloplegia, pero digamos, por ejemplo, en algunos sitios se están implementando salas, unas cercanas a los consultorios y otras, por ejemplo, en el primer piso de consultorios. Por ejemplo, en el edificio donde yo tengo mi consultorio, el lobby de entrada, que es bastante grande, lo implementaron como una sala de espera, inclusive para que los acompañantes se queden ahí mientras el paciente sube a los diferentes salas de examen pues a que lo vean. Entonces, esa es otra cosa porque indudablemente lo que aglomera mucho las salas en la práctica pediátrica es precisamente esa espera. O la otra cosa que uno puede hacer, que es lo que yo siempre he hecho, que es, mire, tranquilos, mientras tanto vayan, den una vuelta, tómense un café o bajen a la cafetería o alguna cosa, pues que seguramente van a estar cerradas, pero eso lo hago con mucha frecuencia precisamente para evitar las aglomeraciones en las salas de espera. Sí. Ok. Mariana se dice, doctor, para hacer la oftalmoscopía en lámpara de hendidura con lente de 90 en un bebé es muy complicado. ¿Alguna Sí, recomendación? sí, eso sí es complicado. Es decir, yo diría que un niño de menos de 10 años, 10 11 años es muy difícil hacerlo con el lente 90, que entre otras se ve espectacular. Pero en niños más pequeños es muy difícil porque molesta, la intensidad de la luz es bastante fuerte, entonces, pues esa es una práctica que tocaría, por un lado está limitada por edad, es decir, en un niño de 5 o 6 años no se puede. Ahora, obviamente hay niños o niñas de 5 o 6 años que son muy colaboradores y permiten hacer el examen, porque en eso es así como a veces podemos tomar la agudeza visual con optotipos de figuras en niños de 2 años y 2 meses porque tienen un desarrollo de lenguaje muy bueno, pero digamos la norma pues es más o menos a partir de los 3 años. Entonces yo diría que antes de los 10 11 años es difícil, pero no es imposible dependiendo, ustedes tienen que valorar su paciente, ¿no? De qué tanto les va a colaborar. Sí. Perfecto. Pues, doctor, ya le hemos hecho muchas preguntas, hay muchas más, pero pues también hay que tener en cuenta su tiempo. De verdad, muchas gracias No, con por mucho gusto. atender esta invitación, por hoy darnos todas estas recomendaciones que son cada vez más importantes, porque ya estamos abriendo las ópticas, vamos a empezar a abrir las ópticas, entonces, mil gracias por aceptar esta invitación, doctor. A usted, Juan Sebastián, mil gracias por la invitación, mil gracias a todos los colegas y amigos latinoamericanos que estuvieron en esta charla y aquí estamos siempre. Muchas gracias. Tuvimos hoy el pico máximo de atención fue de 2.532 personas. A todos muchas gracias. Para finalizar voy a colocar de nuevo una diapositiva donde está la invitación, el link de la conferencia que tendremos mañana. Entonces permítame un momento por favor y la colocamos para que ustedes puedan tenerla en cuenta, le puedan tomar quizás una foto, un pantallazo. Eh, para que nos acompañen mañana en esta conferencia de manejo del estrés y resiliencia. En estos tiempos, pues todos vivimos con estrés generalmente por el trabajo, pero hay diferentes factores externos como el COVID-19, que está haciendo que cada vez tengamos mayores preocupaciones. Sin lugar a dudas, también hay dificultades económicas, laborales, etcétera, asociadas a esta patología. A todos, muchas gracias. Al doctor Escayón, mil gracias por acompañarnos y nos vemos mañana 4.